Buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Qué tal va la semana? Bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Pues nada, pues continuamos por donde nos quedamos el día anterior, si os acordáis. Bueno, esperad, que yo ya quería empezar aquí a hablar sin enseñar mi presentación con la que os aburro todos los días. Dejadme que la abra. Listo. Vale. Pues si nos acordamos del último día, lo último que hablamos fue del concepto que nacía a raíz de todo este contexto en el que estamos ahora mismo inmersos, hablando de economía lineal, economía circular, que era el término de Bassolanizza. Entonces, eso fue el último que vimos y hoy, digamos que nos empezaba a tocar hablar de los principios éticos que traía consigo o en los que se basaba la economía circular. Para hablar de todo esto, lo que tenemos que tener presente es que si una empresa quiere ser circular, por así decirlo, no basta con que recicle, sino que tiene que tratar bien a las personas, hay que producir sin destruir y no vale decir como empresa que son sostenibles o que somos sostenibles como empresa, sino que no vale con la palabra, sino que hay que decirlo, ¿no? Entonces, de esa idea, digamos, surgen lo que se denominan los principios éticos de la economía circular. ¿Cuáles son estos principios éticos? Pues son la equidad social, la responsabilidad ambiental y la transparencia. Por equidad social se entiende, con lo que se pretende con ella es garantizar la justicia social al promover prácticas empresariales que respeten los derechos humanos, fomenten la igualdad de oportunidades y mejoren las condiciones de vida de las comunidades locales y los trabajadores. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que una empresa que fabrica verde pero explota a sus trabajadores, ¿no? Que no mira por ellos, pues no es una empresa, digamos, circular. No lleva a cabo una economía circular, por mucho que lo diga, ¿no? Entonces, no basta con reciclar, sino que hay que tratar bien a las personas. ¿Y esto qué incluye? Pues lo que todos sabemos, respetar los derechos laborales, garantizar la igualdad de oportunidades, apoyar también a la comunidad local, ¿no? Otro principio ético es la responsabilidad ambiental, que supone priorizar la conservación y la protección de los ecosistemas naturales, promoviendo prácticas de producción y consumo sostenibles y respetuosos. ¿Qué significa este principio? Pues básicamente que cada decisión cuenta, ¿no? Cuenta desde elegir bien los materiales hasta decidir cómo vamos a transportar esos productos, esos materiales que vamos a vender. La idea de este principio lo que pretende es producir sin destruir. Y eso significa reducir residuos, reducir contaminación, usar recursos de forma sostenible y diseñar a lo mejor también productos que se puedan reutilizar, reparar o reciclar. Y el tercer principio es el principio de transparencia, que dice o que intenta fomentar la rendición de cuentas de las empresas a la sociedad con base en lo ético y sostenible que sean sus prácticas. Nos acordamos cuando vimos el concepto de greenwashing, todos, ¿verdad? Pues es justo lo que pretende perseguir, o pretende más bien evitar este principio, ¿no? Que las empresas que practiquen el greenwashing, por mucho que lo intenten, no son sostenibles. O sea, eso no deja de ser marketing falso, puro y que no entra dentro de un modelo de economía circular, ¿no? Por tanto, no lo que pretendemos con este principio, lo que pretende la economía circular, pues es que no vale solo parecer sostenible, sino que también hay que demostrarle. ¿Y esto qué implica? Pues implica informar claramente sobre el impacto ambiental, ser honesto con los clientes sobre lo que estamos vendiendo, cómo estamos produciendo, ¿no? O rendir incluso cuentas ante la sociedad y todas estas cosas. Por tanto, en conclusión, la economía circular no es solo una forma distinta de producir, sino que es una forma más justa de relacionarnos con las personas, con el planeta y con todo en verdad, ¿vale?
Y una vez hemos visto los principios, tenemos que hablar sobre los beneficios y desafíos a los que se enfrenta la economía circular. Estos principios suponen un beneficio para el medio ambiente y también para la sociedad en general, al fomentar prácticas comerciales más sostenibles y resilientes. Y esta manera de actuar genera un impacto positivo en varios ámbitos. Claro, esto suena muy bonito, ¿no? Pero como todo en la vida, pues la economía circular también tiene sus detractores. Eso básicamente es que, pues como nos podemos imaginar, pues también tienen sus haters. Y es precisamente por eso lo importante que es tener en cuenta tanto los beneficios como los desafíos antes de llegar a implementar prácticas de economía circular, para que el desarrollo sea realmente sostenible a largo plazo. Entonces, vamos a tener en cuenta tanto los beneficios como los desafíos antes de implementar estas prácticas. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ellos. Por un lado tenemos la columna de beneficios y por otro lado la columna de desafíos. Entonces vamos a destripar, ¿no? Vamos a analizar cada uno de ellos y ver qué es lo que significan, ¿vale? Dentro de este contexto. Mejora de la resiliencia económica y la competitividad a largo plazo. Eso es un beneficio de la economía circular. La economía circular no deja de ayudar a que las empresas dependan menos de materias primas. ¿Por qué? Porque son escasas o volátiles, ¿no? Lo que siempre dijimos. Entonces, al reutilizar recursos, al tener ese enfoque, el enfoque de reparar o de reciclar, las empresas siempre van a ser menos vulnerables ¿a qué? Pues a que de repente llega una crisis, de repente haya una subida de precios, de repente haya una escasez de materias primas, ¿no? O a cambios en el mercado en general. Por tanto, un beneficio de implantar un modelo de economía circular, un modelo productivo de economía circular, pues un beneficio sería todo esto. ¿Por qué? Porque va a generar, pues eso, más estabilidad o mayor capacidad para competir frente a empresas que siguen modelos lineales y que pues van a tener este tipo de cambios, pues les van a afectar muchísimo más, ¿no? Porque estos ya desde el principio parten de un modelo productivo donde todo esto se está teniendo en cuenta, por tanto no son tan vulnerables, por así decirlo, respecto a una empresa que no está teniendo en cuenta esta volatilidad, ¿no? Otro beneficio de la economía circular es la reducción de residuos y el uso eficiente de recursos. Bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Este modelo busca aprovechar al máximo ¿el qué? Pues básicamente evitar aprovechar cada material para evitar que todos estos materiales terminen en la basura, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que conlleva? Pues incluye rediseñar los productos para que estén desde el origen diseñados en este enfoque, aprovechar sus productos o parte de los productos que puedan reaprovecharse, volverlos a reutilizar, como por ejemplo pasaba con el ejemplo ese que pusimos de Tesla, ¿no? O reciclar, reutilizar todos estos materiales. Y esto al final, pues como consecuencia que tiene, pues el beneficio de que hay una menor contaminación y menor gasto en materiales nuevos. Otro beneficio es la sostenibilidad ambiental y protección del medio ambiente. Lo que significa esto es que, como vamos a generar menos residuos si aplicamos este modelo productivo y vamos a usar menos recursos naturales, pues lo que vamos a conseguir es reducir la presión sobre los ecosistemas. ¿Por qué? Porque al final si lo hacemos así, pues vamos a disminuir las emisiones contaminantes e incluso vamos a proteger la biodiversidad. ¿Qué resultado tiene o qué consecuencia tiene todo esto? Pues una menor huella ecológica y una mayor contribución a la lucha contra el cambio climático. Y luego también tenemos otro beneficio que es la estimulación de la innovación y la creación de empleo. ¿Qué significa esto? Pues que como todo modelo productivo nuevo, pues como es por ejemplo la economía circular, pues para ello hay que innovar, ¿no? A ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, para aplicar la economía circular, las empresas tienen que innovar ¿cómo? Pues diseñando productos que sean reparables, es como crear nuevos mercados, ¿no? O nuevos modelos de negocio, lo que hablábamos el otro día, el alquiler, los productos reacondicionados, desarrollar también nuevas tecnologías para poder implantar estos nuevos modelos, o la creación de procesos que sean más limpios, por tanto hay que redefinir el proceso en sí, ¿no? De producción. Y esta innovación, pues lo que va a generar es
nuevos que se requieran en el mercado de trabajo, pues nuevos perfiles profesionales. Por eso se dice que estimula la creación de empleo, que es un beneficio de la economía circular. Si aparecen empleos vinculados a la reparación, al reciclaje, a la gestión de residuos, a un diseño sostenible, a un análisis, por ejemplo, ambiental, ¿no? Pues si aparecen todas estas nuevas necesidades, pues se hacen necesarios nuevos empleos que den soporte a estos nuevos requerimientos del mercado, ¿no? Entonces, por ese motivo, se dice que es un beneficio de la economía circular porque nace como un nuevo mercado en sí y nacen nuevos perfiles o roles que se requieren dentro del mercado de trabajo. Otro beneficio que tiene también la economía circular es la reducción de costes operativos para las empresas. ¿Qué significa eso? Pues que cuando una empresa reutiliza recursos o intenta o consigue alargar la vida útil de sus productos, pues va a necesitar comprar menos materias primas y, por tanto, va a generar menos residuos. Entonces, al necesitar, porque va a necesitar y, por tanto, comprar menos materias primas, pues conseguiría así reducir sus costes, ¿no?, de adquisición. El resultado, pues de todo esto, de este beneficio, pues que se ahorran materiales, también en energía, porque si son menos cosas que producir, pues son menos energía que se requiere, o también ahorro también en el transporte, ¿no? Tampoco necesitan transportar los residuos y, por tanto, ahorra costes en ese sentido también, o la gestión propia de los desechos a la hora de producir, ¿vale? Pues todo eso. Por todos esos motivos se dice que la economía circular puede lograr una reducción de costes operativos para las empresas. Pero, aparte de estos beneficios, luego también la economía circular, como nuevo mercado, trae consigo una serie de desafíos, ¿no? No todo va a ser tan fácil y tan bonito, sino que tienen determinados retos que las empresas que quieran implantar este modelo de producción pues se van a tener que enfrentar y abordar, ¿no? Uno de ellos es la complejidad y los costes iniciales de implementación. ¿Qué significa eso? Pues que pasar de un modelo lineal a uno circular va a requerir inversiones, ¿vale? Eso está clarísimo. ¿Qué tipo de inversiones? Pues, por ejemplo, inversión para rediseñar los productos. Si tú has creado un producto desde origen de una manera y de repente quieres rediseñarlo para que se adapte a este modelo productivo, va a suponer redefinirlo con todos los costes, que es prácticamente como, si no te digo el total de lo que te pueda costar un diseño, pues una gran parte, ¿no?, de esos costes. Pues por eso se dice que eso es un desafío, ¿no? Si quieres rediseñar producto, pues te va a ofrecer, hay que pararse o sentarse a rediseñarlo y luego también con todos los costes que esto conlleva. También otro desafío en ese sentido pues es cambiar los procesos productivos, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra cadena de producción diseñada para producir el producto de una determinada forma y de repente le rediseñamos, pues esto nos va a suponer que nuestro proceso productivo cambie, o la maquinaria, la gestión interna del empleado, ¿no? Todo requiere un cambio del proceso productivo. Por tanto, por eso se dice que también es otro desafío. O incluso también al adquirir maquinaria, ¿no?, el coste de la adquisición de maquinaria para poder dar soporte a esta nueva necesidad del producto que acabo de rediseñar, ¿no? Eso también sería pues otro coste que a lo mejor se implementaría a la hora de llevar a cabo este cambio en nuestra forma de producir. O incluso también otro coste e incluso complejidad es formar al personal. O sea, a lo mejor tenemos unos empleados que llevan produciendo nuestro producto de una determinada forma durante toda la vida y de repente vamos y se lo cambiamos, ¿no? Pues primero lo que habrá que hacer es abordar ese cambio, ¿no?, para que los empleados aprendan a trabajar o aprendan a producir con el nuevo modelo que yo quiero llevar a cabo. Entonces hay que formarlo y entonces eso también conlleva, por un lado, costes que a lo mejor requerimos horas de trabajo para poder abordar este aprendizaje, pero también puede llegar a ser complejo en el sentido de que si un trabajador lleva realizando su trabajo de una determinada forma toda la vida y de repente venimos y se lo cambiamos, pues la gestión del cambio probablemente de inicio seguro que le cuesta y por tanto lleva esa complejidad añadida, ¿no? Pero que acabará aprendiendo, seguro, pero el reto está ahí. Por eso se dice que es un desafío de la economía circular. Problemas.
ante todo esto? Pues que muchas empresas, sobre todo las pymes, no tienen recursos suficientes para afrontar ese coste inicial o esa complejidad. Si hay determinados recursos, tanto económicos como de personal, ¿no? Y de repente hay que seguir produciendo porque la empresa tiene que sobrevivir y tiene que seguir adelante, y venimos y le plantamos este reto y dices, ostras, que yo no tengo ni dinero para adquirir la maquinaria, ni tengo tiempo de que mis trabajadores dejen de producir porque esta empresa tiene que seguir ganando dinero, ¿no? Entonces no tengo ni tiempo para enseñarles a cómo se produce de la otra forma, ¿no? Entonces, por eso se dice que eso también es un desafío. Otro desafío que vemos aquí son las limitaciones tecnológicas para ciertos materiales y productos. ¿Qué significa eso? Pues que no todos los materiales se pueden reciclar, ¿no? Por desgracia, no todo se puede reciclar, no todo se puede reparar, o incluso no se puede reutilizar, o a lo mejor no con el éxito que nos gustaría, ¿no? Entonces, a veces se dice que la tecnología no es lo suficientemente avanzada o el reciclaje es demasiado costoso o ineficiente para poder implantar este modelo, ¿no? ¿Cuál es el problema o qué es lo que es a lo que deriva todo esto? ¿Qué es a lo que se refiere, digamos? Pues que hay productos para los que todavía, por desgracia, no existe una solución circular viable, ¿no? Entonces, eso es otro reto, otro desafío de este modelo económico. También tenemos la resistencia al cambio y la necesidad de inversión adicional. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues esto al final requiere el cambio de mentalidades, ¿no? de nuestra plantilla, de los trabajadores, de los directivos, de proveedores, incluso de consumidores, ¿no? Nosotros mismos, cuando nos cambian una cosa que toda la vida la hemos comprado de una manera, ya nos resistimos a ese cambio, ¿no? Entonces, lo que se dice o que hay que tener en cuenta como reto, como desafío de la economía circular, es que la gente normal, las personas somos así, somos un animal de costumbres, ¿no? Entonces solemos resistirnos a modificar hábitos o asumir cambios en la cadena de producción, ¿no? Si eso es lo típico que muchas veces personas que llevan trabajando toda la vida de una manera dicen, ¿para qué cambiarlo si funciona? ¿No? Pues esto es un poco un reto, un desafío de la economía circular. Entonces, ¿a qué problemas puede derivar esto? Pues que incorporar la circularidad, por así decirlo, puede ser percibido como de primeras, como que va a ser más trabajo, va a suponer un mayor gasto, pero esto al final no deja de ser algo a corto plazo. Si pensamos en medio o largo plazo, probablemente lo veamos como una inversión, no como un gasto. Otro desafío que tenemos dentro de este modelo de economía circular es la complejidad regulatoria y la falta de estándares uniformes, lo que dificulta adoptar medidas que se puedan implementar en todos los países donde opera una empresa. Esto justo creo que lo hablaba con los compañeros del lunes, ¿no? Es que se aportan como muchas ideas, ¿no? Estamos aquí soltando muchas ideas, pero aquí falta regulación, ¿no? O sea, las empresas siguen haciendo lo que les da la gana. Además, como que no hay una unificación de unos criterios uniformes, no van todos como las empresas en la misma línea, parece que de repente sale el greenwashing, ¿no? Que dices, no hay una normativa que regule todo esto. Pues básicamente es otro reto, otro desafío de la economía circular, ¿vale? La dificultad de todo esto es que al final, a día de hoy, las normativas, sobre todo sobre la economía circular en sí y todo lo que conlleva, de momento nosotros al final estamos en la Unión Europea y es un poco, no se ve tan descarado, pero sí que es verdad que son distintas en cada país o incluso muchas veces en cada región. O sea, dentro de un mismo país a veces ahí no hay uniformidad de criterios en la regulación de determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto al final, ¿en qué conlleva a nivel empresa, que es a lo que nosotros nos compete, dentro de nuestra gestión administrativa? Pues que dificulta que una empresa con, por ejemplo, una actividad internacional, pues aplique las mismas prácticas en todos los mercados, porque como cada mercado a lo mejor aplica una norma o una regulación, ¿cuál es la que llevo a cabo, no? Pues sobre todo a la hora de producir, pues imaginaos. Problema, pues lo que nos imaginamos, ¿no? Que es obligatorio en un país, lo que puede ser obligatorio en un país, luego resulta que no lo es en otro. O esto al final, pues nos puede resultar complejo a nivel administrativo e incluso
que no solamente es una complejidad, sino que existe un riesgo de regulación, que vienen las multas, ¿no? Que vienen las sanciones. Entonces, es, digamos, otro desafío, esta escasez de uniformidad o de estándares, de ir todos de manera alineada con la normativa en sí, pues supone otro desafío en la economía circular a día de hoy, ¿no? Luego también tenemos el reto, el objetivo de posible conflicto entre objetivos económicos y ambientales. ¿Qué significa eso? Pues que en ocasiones lo más sostenible no es lo más rentable, como nos podemos imaginar, ¿no? Pero tenemos que pensar en esto en el corto plazo. Seguramente el corto plazo, desde luego rentable, en nuestro cambio de modelo productivo no va a ser, ¿no? Sobre todo cuando llevamos haciendo y produciendo y nuestra empresa está diseñada de tal manera para producir de una determinada forma. Entonces tenemos que mirar desde a lo mejor una perspectiva de un objetivo más a medio o largo plazo, ¿no? Si pensamos en el corto plazo, pues fabricar un producto que sea a lo mejor fácilmente reparable nos lo puede llegar a encarecer, ¿no? Nos puede encarecer de lo que nos vayan a cobrar a nivel diseño o incluso nos puede reducir las ventas, ¿no? Porque no esté en línea con lo que se lleva en ese mercado. Entonces, por eso se dice que es un problema y que la empresa, en ese sentido, tiene que elegir entre maximizar beneficios inmediatos o invertir en una sostenibilidad a largo plazo. Es decir, que al final no deja de ser más un proyecto a medio o largo plazo. Entonces, aquí llega la economía y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Dentro de este contexto. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030, que vosotros seguramente ya estáis viendo muchos de vosotros en el módulo de sostenibilidad. ¿Para qué? Para un desarrollo sostenible. Y es básicamente un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz universal. ¿Y cuál es ese plan, ¿no? Para conseguir todo eso? Pues la Agenda 2030, como nos podemos imaginar. Lo que dice la Agenda 2030 es que a día de hoy no puede haber un desarrollo sostenible en ningún momento, en ningún caso. ¿Por qué? Pues básicamente por 4 razones, que no sé si las tengo por aquí. Sí, vale. Bueno, me he saltado esta diapositiva, perdonad, que, bueno, la Agenda 2030, que estoy seguro que lo manejáis muchísimo ya del módulo de sostenibilidad, pero decía que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que declaraban que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, ¿vale? Esto fue en 2015. Entonces, lo que dice la Agenda 30 es eso, que no puede haber un desarrollo sostenible por 4 razones fundamentales, las cuales las exponemos a continuación. La primera que dice, las personas en situación de pobreza a menudo dependen de los recursos naturales para su subsistencia, lo que puede llevar a una explotación de los mismos y a la degradación ambiental, perpetuando un ciclo de pobreza y deterioro ambiental. Eso es lo que dice la Agenda 2030. ¿Y qué significa todo esto? Pues que las personas que viven en situación de pobreza normalmente suelen depender directamente de estos recursos naturales para sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pescan, porque cultivan en parcelas pequeñas que tienen en sus casas, porque recolectan la leña para cocinar o para calentar sus hogares, ¿no? Por todo esto. Entonces, debido a la falta de alternativas, estas actividades, ¿qué consecuencias pueden tener? Pues la sobreexplotación del suelo, la pesca, la sobreexplotación de la pesca o en los bosques, la degradación del entorno también, ¿no? La erosión del suelo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad. Al final, estas personas que dependen también tanto de los recursos naturales usan técnicas probablemente poco sostenibles, ¿no? Porque al final, como no tienen acceso a tecnologías más eficientes, pues lo hacen como pueden, ¿no? Pues eso también sería otro motivo por el que, dentro de estas 4 razones, que contempla la Agenda 2030. Esto genera, pues digamos, un círculo vicioso, ¿no?
Al final, la pobreza obliga a usar recursos de forma intensiva, estos recursos se deterioran, baja la productividad, el medio ambiente empeora y esto hace que aumente la pobreza porque los pobres siguen necesitando de todas estas prácticas para poder seguir viviendo medio bien, ¿no? Es como un círculo vicioso lo que decimos. Luego también otra razón fundamental en la que se basó la Agenda 2030 para decir que no había un desarrollo sostenible es que las comunidades pobres son más vulnerables a los efectos del cambio climático y los desastres naturales, lo que puede dificultar su capacidad de recuperación y desarrollo. ¿Qué significa eso? Pues que las comunidades más pobres son las que menos capacidades tienen siempre para enfrentar fenómenos climáticos como las inundaciones. Seguro que cada vez que hay una inundación en una parte del planeta se ve claramente este aspecto, ¿no? O cuando llegan las olas de calor, lo mismo, cuando llegan las sequías, las tormentas, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque normalmente las viviendas suelen ser frágiles, están hechos con materiales que no son tan fuertes, ¿no? O no tan seguras. Están poco protegidas también. Suelen vivir en zonas pues, con un mayor riesgo, ¿no? Donde no quieren vivir, digamos, la gente que tiene más recursos. Riberas de ríos, laderas que a lo mejor son inestables, ¿no? Luego también, ¿qué pasa? Que no cuentan con ahorros o con seguros, sobre todo. Y claro, como no haya un apoyo institucional por ahí, que seguramente sea de lo poco que se puedan agarrar, pues para recuperarse lo tienen más complicado. Por eso dicen que son más vulnerables ante este tipo de aspectos, ¿no? De climáticos. Y luego también lo que les pasa también es que dependen mucho de las actividades que son muy sensibles al clima, ¿no? Normalmente suelen estar relacionados o requieren mucho de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, ¿no? Por todo esto hace que los desastres naturales les golpeen más fuerte y lo que hace es que se dificulta más el desarrollo y al final pues eso pues no deja de afectar o perpetuar más aún la pobreza. Otro motivo, otra razón de por qué dice la Agenda 2030 que no puede haber un desarrollo sostenible, en ningún caso, porque la desigualdad económica puede generar conflictos que obstaculizan la cohesión social. ¿Qué significa esto? Pues cuando una desigualdad es muy elevada, cuando existe mucha desigualdad entre la población, se crean al final tensiones, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que de repente llegan conflictos sociales entre los grupos que tienen recursos con los que no lo tienen. Viene una oleada de inseguridad, de violencia, que al final esto lo único que hace es afectar al progreso de un país, de las inversiones que se hacen en determinadas zonas, que resulta que son zonas inseguras y demás. Eso al final tiene una consecuencia sí o sí, ¿no? O la falta de cohesión social, ¿no? Que al final eso es algo súper imprescindible para construir pues, sociedades más sostenibles y más pacíficas, ¿no? De ahí ante esa ausencia de cohesión social, pues existe esa complejidad, ¿no? O incluso desconfianza institucional también a veces, porque las personas pobres sienten que no son parte de un sistema, porque no se les protege, ¿no? Porque consideran que a lo mejor no se les está teniendo en cuenta, ¿no? Pues eso, por eso se dice que la sostenibilidad requiere de estabilidad y si no hay estabilidad, pues digamos que no puede haber, o sea, nunca va a haber estabilidad cuando los grandes sectores de la población viven excluidos o cuando una parte de la población que son pobres no están, digamos, incluidas dentro de la sociedad, ¿no? Pues ese sería otro motivo. Luego también la falta de acceso a los servicios básicos como la educación, la atención médica y empleo perpetúan el ciclo de pobreza. Lo que se refiere a esto lo que intenta tener en cuenta la Agenda 2030 es que al final la pobreza nuevamente limita el acceso a los servicios esenciales. Y sin estos servicios esenciales no se va a permitir ni mejorar la calidad de vida ni romper el ciclo de la vulnerabilidad, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el sentido de educación, en el sentido educativo. Si no hay formación, pues es muy difícil que los sectores de la población más pobre accedan a empleos mejor remunerados. A nivel de servicios sociales e incluso tecnológicos, ¿en qué se afecta? Pues yo qué sé, pues que no tengan internet, que no tengan agua potable, que no tengan acceso a un transporte adecuado, el propio saneamiento también, ¿vale?
También, otro servicio básico que puede verse afectado en ese sentido, pues la salud, ¿no? Al final, cuando hay enfermedades que no están tratadas, pues esto no deja de tener su afectación en el bienestar de la población o incluso en la propia productividad. Al final no nos olvidemos que es el pueblo, ya sea el pobre o no pobre, los que tienen esa afectación en que un país sea productivo, ¿no? Pues entonces, por eso se dice que también la falta de accesos a servicios básicos puede tener afectación dentro del ámbito de la salud. O incluso el empleo digno. Si no hay oportunidades laborales, no hay crecimiento de un país, no hay esa autonomía económica también por parte de las personas que les hagan también prosperar, ¿no? Por eso se dice que es, digamos, otra consecuencia. Básicamente, la falta de acceso a estos servicios al final mantiene a las personas atrapadas en ese círculo de pobreza que impide avanzar hacia un desarrollo sostenible. Por eso, cuando me saltaba esta diapositiva, pues la volvemos a leer para que veáis todo el sentido que cobra todo esto, que dijeron los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que declaraban que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Es por todo esto que hemos hablado, ¿vale? Y en base a todo esto, por todos estos motivos y para intentar erradicar la pobreza, las Naciones Unidas definieron los denominados Objetivos del Milenio, los ODM, que son los siguientes. Que seguramente os habéis visto en sostenibilidad y no quiero resultar repetitivo, pero bueno, básicamente son erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos objetivos fueron los que sembraron las bases de los 17 objetivos ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaréis viendo dentro del módulo de sostenibilidad y que los estaréis analizando detenidamente y que no vamos a repetir porque no quiero yo ser repetitiva respecto a lo que veis en el otro módulo, pero para que veáis toda la importancia que tiene todo este contexto dentro del ámbito de la economía circular, ¿no? Básicamente o resumidamente sería algo así, como los objetivos de desarrollo del milenio buscaban reducir esa pobreza extrema, el hambre, la mortalidad infantil, bueno, pues todos esos que hemos visto, y que estaban, digamos, esos objetivos están alineados con las carencias básicas que alimentan ese ciclo de pobreza, ¿no? Y con la Agenda 2030 se intenta ir más allá. ¿Por qué? Porque se explica que la pobreza también afecta o tiene esa consecuencia que ya hemos visto antes, cuando hemos visto las consecuencias, porque afecta al medio ambiente, al clima, a la estabilidad social, a la desigualdad y por eso, una vez que tenemos claro todo esto, tenemos que ver que dentro de estos 17 objetivos hay 5 en concreto que están relacionados y abordan los aspectos relativos a la economía circular. ¿Cuáles son esos 17 objetivos que están relacionados con la economía circular? Bueno, pues son el de agua limpia y saneamiento, que sería este por aquí, que bueno, está ahí, energía asequible, no contaminante, el trabajo decente del crecimiento económico, la producción y consumo responsables y la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, por eso se dice que los objetivos de desarrollo sostenible y la economía circular están muy relacionados, ¿vale? Entonces, como están estrechamente relacionados y ya que ambos persiguen metas similares, lo que se pretende es reducir residuos, conservar residuos, inclusión social y equidad para que todas las personas tengan oportunidades económicas y sociales equitativas, acción climática y protección ambiental para reducir el impacto negativo en el entorno natural y mitigar los efectos del cambio climático y colaboración global entre gobiernos, empresas y sociedad civil para abordar estos desafíos tan complejos y promover un desarrollo sostenible a nivel mundial. Y llegados a este punto, vamos a hacer de nuevo esas pequeñas introspecciones que hacíamos al principio del tema
con esas preguntas que nos hacíamos de qué estoy haciendo en mi vida diaria, cómo contribuyo yo al bienestar del planeta o a una sociedad, digamos, más justa, qué es lo que podría mejorar yo como persona o para cambiar todo esto, para iniciar y ser una parte activa de ese desarrollo sostenible, ¿no? De esas preguntas que nos hacíamos. Pues dentro de este contexto, de estas preguntas que nos podemos hacer, está el concepto de reducir la huella de carbono, ¿vale? Viajar en avión, desplazarse en coche, cargar el móvil, usar el aire acondicionado, cocinar en el horno, poner lavavajillas con poca carga, bueno, pues son todo acciones que generan una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Con frecuencia pensamos en la protección del medio ambiente como un campo en el que deben actuar principalmente las empresas y que los gobiernos deben regular para poner límites y sanciones en caso de incumplimiento. Pero, no obstante, las personas también podemos reducir ese impacto ambiental. En un mundo en el que se viaja y se compra impulsivamente, es difícil estar concienciados de nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Y bueno, al final, si os acordáis, el otro día hablamos del concepto de huella ambiental, cuando hablábamos de lo que era, ¿no? Ese indicador, que era, ¿os acordáis? Lo del que poníamos una nota que se le exigía a las empresas y todo eso, ¿no? Pues digamos que ese es como el indicador general, ¿vale? El de la huella ambiental. Es un concepto así como más amplio, porque medía eso, el impacto de las empresas, dentro del, o sea, el impacto que suponía en la contaminación de las empresas, de las personas, de un producto, o incluso el medio ambiente sobre el medio ambiente. Entonces, dentro de la huella ambiental, una de las cosas que esta medía a la hora de calcular esa calificación final o esa nota es en concreto la huella de carbono. Por tanto, no es lo mismo la huella ambiental que la huella de carbono, y el concepto de huella de carbono es como un subconcepto, un subtipo específico de huella ambiental. Y lo que mide es los gases, concretamente los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ¿vale? Lo que pretendemos con eso, pues al final es saber cuánto contribuimos cada uno personalmente a ese calentamiento global. ¿Y cómo contaminamos? ¿O cuánto contaminamos cada persona? Pues esto, lo que nosotros contaminamos o no contaminamos y la afectación nuestra propia como persona al medio ambiente nos lo dice la huella de carbono personal, ¿vale? ¿Este concepto qué significa? Bueno, pues reducir la huella de carbono a la mitad es la mejor forma de evitar que la temperatura siga subiendo y que el cambio climático sea irreversible. La huella de carbono personal es la cantidad de gases de efecto invernadero que origina una persona al desplazarse, alimentarse, consumir y utilizar recursos energéticos. Por eso viene siempre, que lo podáis ver por algún lado, es como reflejado con este dibujo, ¿no? Y conocer la huella de carbono personal es muy útil. ¿Por qué? Porque nos va a servir para identificar las emisiones de gases de efecto invernadero, tomar conciencia de nuestros actos, nos permite, digamos, valorar ese esfuerzo individual que hacemos por intentar reducir el deterioro del medio ambiente, nos ofrece una guía de pasos para reducir nuestro impacto en el entorno y al final no deja de poder utilizarse como herramienta divulgativa para sensibilizar a los otros, ¿no? A amigos, familiares y todo eso. Y dentro de este contexto, algunas acciones que podemos llevar a cabo son llevar a cabo un consumo responsable, productos de proximidad, intentar adquirir productos de proximidad elaborados de forma sostenible, los productos que adquiramos, ¿no? Intentar usar transporte público o coches que sean respetuosos con el medio ambiente, la bicicleta y caminar, usar la calefacción y el aire acondicionado con cierta moderación y no con exceso, y disminuir la cantidad de envases y residuos, al menos lo que nos dejen, ¿no? Y para esto, si queremos saber cuál es nuestra huella de carbono, os he puesto aquí, que lo he sacado del libro, este código QR, porque existen muchas herramientas y esta en concreto, la que nos permite estimar la huella de carbono, es la calculadora que nos ofrece la ONU, ¿vale? Lo que
básicamente es que según el tipo y el tamaño de la vivienda, así como la eficiencia energética que tenga nuestra vivienda, el modo de transporte habitual que usamos, nuestro estilo de vida, los hábitos de consumo, la compra, si compramos o no productos locales o gestionamos desperdicios alimentarios o incluso si desechamos muy frecuentemente productos tecnológicos, pues todo esto nos permite calcular nuestra huella de carbono. Y con esta diapositiva damos por cerrado este tema, ¿vale? Esta la he sacado es como muy esquemática del aula virtual, del temario que tenéis colgado, que os colga la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y vamos, yo creo que ya lo tenemos súper dominado, lo hemos visto cada uno de los aspectos, así como resumido, la economía, como pasamos de la economía lineal a la economía circular, no deja de ser una transición donde pasamos de un modelo que presentaba consecuencias del tipo económico, sociales y ambientales e tendríamos que intentar pasar a un modelo de economía circular que conste de características y principios y presente una serie de ventajas, y la ONU establece esos objetivos de desarrollo sostenible para intentar lograr esa transición, ¿no? Entonces, dicho esto, por fin damos por cerrado este primer resultado de aprendizaje del módulo de digitalización. Yo voy a colgar esta presentación, perdonad, en el aula virtual, y este fin de semana, porque entre semana me va a resultar imposible porque se tarda un ratito en montarlo en el aula virtual, subiré un tipo test con todos estos que contempla todo lo relativo a los conceptos que hemos visto a lo largo de esta presentación, que serán preguntas tipo test parecidas, muy similares a las que pondré en el examen, en lo que respecta a este resultado de aprendizaje. Y os lo dejaré, como le he dicho a los compañeros que asisten en clase habitualmente, os lo dejaré abierto para que os permita estudiar todo lo relativo a este tema, ¿vale? A este resultado de aprendizaje, al RA1. Y de cara, o sea, ni mucho menos pretendo que os estudiéis, ya veréis cuando veáis el aula virtual, el test que colgaré, que ya tengo las preguntas preparadas, lo que pasa que en montarlo se tarda un ratito, entonces necesitaría estar tranquila el fin de semana, porque entre semana me resulta imposible prácticamente, que vengo por la mañana y por la tarde al centro. Entonces, subiré las preguntas al aula virtual y básicamente esas preguntas las vais a poder contestar con todo lo que se habéis escuchado, todo lo que hemos dado en clase, pues con lo que hayáis escuchado, y si no, pues os podéis apoyar en esta presentación, que la voy a dejar colgada en el día de hoy. Y de cara al examen, lo dicho, ¿vale? Que será un examen tipo test. Las preguntas irán saliendo de las distintas presentaciones que iremos abordando a lo largo del curso, y entonces las preguntas que vengan en relación a este resultado de aprendizaje pues serán preguntas muy similares a las que vais a encontraros en ese test, que lo voy a dejar abierto para que podáis practicar tantas veces como queráis, y así poder afianzar los conceptos que hemos abordado y lo tengáis pues a vuestra disponibilidad para poderos hacer esa prueba, ¿no?, antes del examen tantas veces como queráis, ¿vale? Y no sé si en casa tenéis alguna duda. Yo en este fin de semana, en lo que subo la presentación y os preparo el test, lo tenéis. Y ya el próximo miércoles empezaríamos el siguiente tema, ¿vale? El siguiente resultado de aprendizaje, el resultado de aprendizaje 2. No sé si tenéis alguna duda por casa. Todo bien. ¿Sí? Pues nada, pues daros las gracias a todos por venir y nada, cualquier cosa pues me vais diciendo. Bien, gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.